¿Qué tal, amigos de Noticias Anonymous? La Organización del Atlántico Norte, OTAN, y sus aliados que financian el conflicto bélico en el país ucraniano, están sufriendo un duro revés. Diversos medios como el New York Times vienen informando que las tropas con preparación militar como suboficiales y oficiales se han agotado completamente por las constantes bajas infligidas por el ejército ruso. Frente a esta cruda realidad, la OTAN y uno de sus aliados en la región, Polonia, están preparando el ejército más grande de Europa con 300.000 soldados. En respuesta a esta nueva provocación, Rusia ya les tiene una sorpresa preparada para ellos. Para peor desgracia de la OTAN, se ha informado también que el ejército ruso ya habría comenzado a recibir el arsenal bélico recientemente adquirido de parte de Corea del Norte, con el que ya estaría infligiendo duros golpes contra la alianza militar. Te lo contamos en el siguiente informe, no cambies de canal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky necesita soldados con urgencia. Es como una hormiga en una olla caliente. El periódico estadounidense New York Times, citando medios ucranianos, ha informado que el ejército financiado por la OTAN en Ucrania ha perdido 150.000 personas en el conflicto bélico, que sumados a los soldados heridos y los desaparecidos alcanzaría la cifra exorbitante de 400.000 bajas. Informó que las pérdidas en el ejército ucraniano son especialmente elevadas de los veteranos de preguerra, los suboficiales y los oficiales subalternos. En la actualidad, informó que la mayor parte del ejército ucraniano está formado por soldados de reserva y movilizados de baja calidad. La esencia de un ejército se encuentra en el grupo de base de oficiales y suboficiales, que es el verdadero pilar y alma de un ejército. En la gran mayoría del ejército, no hay más del 10 o 20% de personas que realmente tienen la iniciativa, el fuerte espíritu de lucha y se atreven a luchar. Todos los demás son en realidad una gran ola, corriendo y luchando detrás de los que tienen la voluntad de enfrentarse con el enemigo. Sin embargo, una vez que estos oficiales y suboficiales, con espíritu de lucha y rica experiencia de combate y tecnología militar se pierden demasiado, entonces, la efectividad de combate de este ejército caerá por un precipicio. Lo más aterrador para la alianza militar y Ucrania es que los oficiales de base y los suboficiales se han perdido demasiado. Esto significa que se deben reclutar otro 500.000 de tropas y otros miles de vehículos blindados de la OTAN. Y si no hay entre 100.000 y 200.000 oficiales y suboficiales con conocimiento militar y espíritu de lucha, entonces el nuevo ejército de la OTAN así como las armas que suministran será una turba carente de alma combativa. La Brigada de Infantería Mecanizada 47 del ejército ucraniano es un ejemplo típico de ello. La brigada estaba compuesta de tropas movilizadas recién entrenadas de la OTAN, y aunque estaban equipados con tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería M2 Bradley, no tenían experiencia en combate. Por lo que una vez que ingresaron al campo de batalla fueron volados por campos de minas de un lado a otro. La fuerza de movilización de Ucrania se ha agotado casi por completo. Muchas de las tropas ucranianas que se han reforzado recientemente en Bakhmut son muchachos jóvenes o hombres de edad que sobrepasan los 50 años. Muchos tenían condiciones médicas subyacentes graves, como tuberculosis, hepatitis y diabetes. Muchos de los reclutas habían asistido solo unos días, o a lo sumo 2 semanas de entrenamiento militar, y no habían recibido una formación técnica o táctica completa. Así, incluso desde el lado ucraniano se informa de que la dura movilización no será una condición para la victoria, porque Ucrania nunca ganará la guerra contra Rusia por números. Ahora, lo que más preocupa a Zelensky es que las fuerzas ucranianas están extremadamente escasas de veteranos experimentados, que puedan volver a formar nuevos cuerpos. Zelensky incluso ha reemplazado a todo el personal de la estación de reclutamiento con soldados heridos y discapacitados, y envió a todos aquellos que son físicamente fuertes a la línea del frente para luchar. Pero seguirá habiendo polacos cuando el ejército ucraniano se quede sin combatientes. El medio Washington Post informó de que el presidente polaco, Duda, dijo que a los ucranianos les faltaba armamento y pidió que Estados Unidos les proporcionara más. Al mismo tiempo, Duda dijo, Estados Unidos debería seguir apoyando a las autoridades de Kiev. Es barato luchar contra Rusia, porque los soldados estadounidenses no tienen que morir en el campo de batalla. Según el ministro de Defensa ruso, el general Shoigu, Polonia está construyendo las fuerzas terrestres más fuertes de Europa, aparte de Rusia, informó el medio Sputnik. Polonia planea crear una fuerza militar conjunta polaco-ucraniana. Esto significa que aunque los ucranianos estén agotados, seguirá habiendo polacos. En este enfrentamiento entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia, Estados Unidos no necesita enviar tropas para luchar, pero Ucrania, Polonia y los países bálticos juntos tienen una población de 90 millones de habitantes, y con el reclutamiento de 1 o 2 millones de soldados, podrían pretender consumir a Rusia. La 11ª División Acorazada, la 12ª División de Infantería Mecanizada y la 18ª División de Infantería Mecanizada de élite del ejército polaco han sido movilizadas y han entrado en la zona fronteriza. Entre ellos,
La 18ª División de Infantería Mecanizada será la principal fuerza ofensiva, y la 12ª División de Infantería Mecanizada, y la 11ª División Acorazada serán las encargadas de cubrir las dos alas. El ejército polaco está preparado para un ataque terrestre. La 11ª División Blindada de Élite, la 12ª División de Infantería Mecánica, y la 18ª División de Infantería Mecánica del ejército polaco ya han sido movilizadas a las zonas fronterizas. La 18ª División de Infantería Mecánica será la fuerza principal del ataque, con la 12ª División de Infantería Mecánica, y la 11ª División Blindada proporcionando cobertura en ambos flancos. El puesto de mando y el centro de comunicaciones polacos ya han sido trasladados a la zona fronteriza. Incluso la 6ª Brigada de Asalto Aéreo, y la 25ª Brigada Aerotransportada polacas ya están preparadas en los aeródromos. Algunos análisis creen que será una batalla de asedio. Una vez que la batalla comience, el ejército polaco no penetrará profundamente en territorio bielorruso, sino que solo se apoderará de algunas bases militares fronterizas, y luego comenzará a construir una línea de defensa para librar una guerra de desgaste contra Rusia. En medio de la tensión, el presidente bielorruso Lukashenko afirmó que no fue decisión de Polonia agitar la situación en la región, y que Polonia fue empujada a hacerlo por Estados Unidos. Manifestó que ahora los estadounidenses apuestan por Polonia. A juzgar por la situación actual, en el campo de batalla ruso-ucraniano, Rusia y Ucrania no tienen la fuerza para romper el punto muerto en el campo de batalla, por lo que Estados Unidos y Rusia todavía tienen que comenzar desde el margen si quieren romper la situación, por lo que puede haber un gran movimiento en la dirección de Bielorrusia. Pero ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni Ucrania, ni sus aliados bálticos preveyeron que Rusia está preparando un ejército de 3 millones de soldados, para lo cual el presidente Putin firmó leyes de movilización y equipamiento con arsenal bélico que incluyen a la Guardia Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas de Seguridad, la Guardia Fronteriza y tropas movilizadas. Parece realmente absurdo pensar que la OTAN y sus aliados están realmente agotando a Rusia. A ello se añade que la reciente visita del ministro de Defensa de Rusia a Corea del Norte ha comenzado a dar sus frutos. Recientemente han empezado a aparecer en posiciones del ejército ruso proyectiles de cohetes de 122 milímetros fabricados en Corea del Norte, todos ellos en flamantes cajas de madera que parecen ser munición recién fabricada, con cada cohete en una caja separada. Por ello, algunos análisis sugieren que es posible que hayan llegado a Rusia trenes de ayuda militar norcoreana. El ejército ruso depende en gran medida de los lanzacohetes para luchar en las guerras. En el campo de batalla ruso-ucraniano, el ejército ruso lanzó cientos de lanzacohetes como columna vertebral de la potencia de fuego. Después del consumo de combate por largo tiempo, aunque las fábricas militares rusas están produciendo municiones de artillería de cohetes con toda la potencia, todavía no pueden satisfacer por completo el consumo del ejército ruso en el campo de batalla. La guerra requiere muchos recursos, y es difícil para Rusia sola contrarrestar la fuerza industrial de todo el grupo de la OTAN. En el campo de batalla ruso-ucraniano, el ejército ruso consumió una gran cantidad de proyectiles de artillería, cohetes, drones, cohetes guiados por láser y misiles. La producción de estos cohetes, misiles y proyectiles requiere una gran cantidad de piezas, desde fundiciones de titanio, cojinetes de bolas, municiones explosivas, motores de cohetes sólidos, microchips resistentes, circuitos integrados hasta sensores ópticos, que deben suministrarse en lotes y rápidamente. La falta de potencia de fuego de cohetes del ejército ruso es una de las razones por las que el ejército ruso no ha podido abrir el campo de batalla. La munición de artillería de cohetes de Corea del Norte mejorará en gran medida las capacidades de ataque y defensa del ejército ruso. De todos modos, Rusia tiene mucha comida, carne, energía y minerales, y Corea del Norte puede cambiarlos por tantos proyectiles como tenga. No se puede subestimar el poder de Corea del Norte. Ahora no hay más de 30.000 trabajadores en las fábricas de 31 países de la OTAN. Y Corea del Norte puede reunir más de 100.000 trabajadores militares calificados para Rusia en cualquier momento. Con una gran cantidad de trabajadores militares calificados en Corea del Norte, además de alimentos, energía, minerales y carne de Rusia en el campo de batalla, el ejército ruso puede tener tantos proyectiles como quiera. El país del norte y la OTAN cometieron un grave error al provocar a Rusia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.